Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Ailene Torres Santos y les compartiré el artículo que lleva por nombre Eliminación de columnas de níquel de soluciones acuosas utilizando las macroalgas marinas marrones Sargassum filipendula. Este artículo tiene por autores a Aparecida Ciolato, Marcia Teresina Beit, Eneida Sala Sich, Edson Antonio da Silva y Eduardo Augusto Ponte. Es del Departamento de Universidad Estatal de Maringá, Brasil, y del Centro de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, Brasil. Está en la revista del Acta Scientiarum Technology, volumen 29, páginas 157-163, publicado en el 2007. Esta exposición va a estar dividida en una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusión, que es lo que conforma el artículo. Introducción. La contaminación de las aguas residuales por cationes metálicos pesados tóxicos es un problema ambiental mundial. A diferencia de los orgánicos tóxicos, que en muchos casos pueden degradarse, las especies metálicas que se liberan al medio ambiente tienden a persistir indefinidamente, acumulándose en los tejidos vivos a lo largo de la cadena alimentaria. La biosorción es una técnica popular que utiliza materiales biológicos inactivos o muertos para la eliminación de metales pesados. Se han examinado varios biomateriales por sus propiedades de bioabsorción y diferentes tipos de biomasa han mostrado diferentes niveles de absorción de metales. Entre los biomateriales más prometedores estudiados se encontró que las algas marinas son muy eficientes y se unen a una variedad de metales. La presencia de grupos funcionales claves en las paredes de las algas es responsable de sus propiedades de absorción de metales. En comparación con otros métodos para eliminar metales tóxicos de los efluentes industriales, el proceso de biosorción ofrece las ventajas de una alta pureza del efluente tratado y el bajo costo operativo. En este caso, pues, el níquel es uno de los metales pesados tóxicos que son contaminantes comunes del medio ambiente. En los seres humanos, el níquel puede causar problemas graves como dermatitis, sensibilización alérgica y daño a los pulmones y al sistema nervioso. El níquel también está presente en las corrientes de aguas residuales crudas de industrias como la galvanoplastía, el procesamiento de minerales de metales no ferrosos, las industrias del esmalte de porcelana y las plantas de energía eléctrica de vapor. Este trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar el proceso de biosorción del níquel mediante la biomasa de alga Sargassum filipendula con los parámetros de determinación de absorción del níquel, como el tiempo requerido para el equilibrio metal-biomasa, los efectos del tamaño de la biomasa, la velocidad de agitación, el pretratamiento de las algas en la naturaleza y la evaluación de la capacidad de biosorción por lotes y en un sistema continuo. Los materiales utilizados para llevar a cabo este estudio, pues el material principal pues es la alga Sargassum filipendula. Y esta gráfica de
cómo se constituye esta planta. La biomasa utilizada, como mencioné anteriormente, pues es la alga parda Sargassum filipendula, la cual se lavó en agua, se enjuagó en agua destilada y se secó en una estufa a 60 grados centígrados durante 24 horas. El tratamiento consiste en que la alga seca se sumergió en una solución de cloruro de calcio a 0.2 bajo agitación lenta durante 24 horas. Después, la biomasa seca se cortó y tamizó en diferentes tamaños de fracción. Se utilizaron partículas secas con un diámetro medio de 0.22 y 2.20 milímetros, eso decía en el artículo, para los experimentos de sorción por lotes, y se utilizaron partículas con un diámetro medio de 2.20 milímetros para los experimentos en cohecho fijo. Siguiendo con el pretratamiento, el peso seco de la biomasa se obtuvo luego de secarla a 105 grados centígrados durante 24 horas. Se prepararon soluciones de níquel con diferentes concentraciones iniciales disolviendo cloruro de níquel en agua desionizada. Los métodos utilizados, pues para determinación del tiempo de contacto se utilizó como material matraces Erlenmeyer, 1 litro de solución metálica, 1.5 gramos de biomasa, y el procedimiento consistía en que los matraces se mantuvieron a 30 grados centígrados bajo constante agitación en un agitador rotatorio a 200 revoluciones por minuto, y se extrajeron 1.2 mililitros a diferentes intervalos de tiempo, y se filtraron con una membrana. Esta membrana se llama millipore, de 0.45 micrómetros de tamaño de poro, y se determinó la concentración del níquel mediante espectroscopía de absorción atómica, que se usa para más concentraciones. La influencia del diámetro de partículas del tratamiento de las algas, pues se llevó a cabo realmente como el procedimiento anterior, pero ahora se utilizaron un menor tamaño de partícula, o sea, 0.22 milímetros, velocidad de agitación a 100 revoluciones por minuto, y con algas de la naturaleza sin pretratamiento respectivamente. Para la influencia del pH, se utilizaron también matraces Erlenmeyer de 125 mililitros, 75 mililitros, 125 gramos de partículas de biomasa seca, con un diámetro promedio de 2.2 milímetros. El procedimiento para esto es que las suspensiones se agitaron en un agitador rotatorio de 200 revoluciones por minuto a 30 grados centígrados, y el pH fue variando de 2 a 5.5. Después de 4 horas se alcanzó el equilibrio de sorción. La solución se separó mediante filtración al vacío, y la concentración de níquel se determinó mediante la técnica anteriormente mencionada, y se llevaron a cabo experimentos de sorción en equilibrio por lotes con el mismo procedimiento. Sin embargo, ahí se cambió el pH y se utilizaron soluciones para ajustar el pH. Este control se siguió a cada hora. Todos los experimentos se llevaron a cabo por duplicado. La concentración de equilibrio de iones metálicos se calculó a partir de la concentración inicial y la concentración de equilibrio en cada matraz, utilizando la ecuación número 1, donde la QEQ es la concentración de equilibrio de iones metálicos. El CO o C0 es la concentración inicial, el CEQ es la concentración de equilibrio, el B es el volumen de la solución de cromo, y M era la materia seca del biosorbente. Los experimentos de sorción en un flujo continuo se realizaron en una columna de acero con una altura de 50 centímetros y un diámetro de 2.8 centímetros con una altura. La longitud
longitud del lecho utilizado en estos experimentos fue de 30.6 centímetros y una bomba peristáltica alimentó la solución de níquel al fondo de la columna con un caudal de 6 mililitros por minuto a la -1, y la temperatura de la solución de alimentación del chorro y de la columna se controló a una temperatura de 30 grados centígrados mediante un baño termostático. Y después de esto se recogieron muestras líquidas en la parte superior de la columna a intervalos de tiempos predefinidos. Y la concentración total del níquel se determinó mediante la técnica ya mencionada, AAS. El sistema alcanza el equilibrio, la concentración del metal en base a toda la columna igual a la concentración de alimentación, como podemos ver aquí, en este balance. La capacidad de níquel se calculó a partir de las curvas de avance experimentales utilizan. K es el caudal y M es el peso de la biomasa dentro de la columna. Utilizamos los modelos para ajustar los datos, el modelo de Langmuir y el modelo de Freundlich. Este es más utilizado, que describen el equilibrio no lineal entre el contaminante absorbido en las células y el contaminante en solución a temperatura constante. El modelo de absorción de Langmuir fue elegido para la estimación de la máxima que es, y por el biosorbente, y la isoterma del Langmuir se puede expresar como podemos ver aquí, donde QEQ es la cantidad de iones metálicos unidos por gramo de biomasa seca en equilibrio, y la concentración y la CEQ es la concentración de metal residual que queda en una solución después de la unión. Qmax es la cantidad máxima de iones por unidad de peso absorbente, y B solamente es la constante relacionada con la afinidad de los sitios de unión. Por otra parte, también utilizamos el modelo de Freundlich, que no asume energías de sitios homogéneos ni niveles limitados de absorción. El modelo de Freundlich es la primera ecuación empírica conocida y se muestra consistente con la distribución exponencial de centros activos, característica de superficies heterogéneas. Aquí QEQ es la cantidad de iones metálicos unidos por gramo de biomasa seca, y la C es la concentración. Son solamente constantes. Los resultados y discusión. Tenemos diferentes gráficas, y el propósito de estos experimentos fue la determinación de tiempo de contacto requerido para alcanzar el equilibrio entre el sorbato disuelto y el sólido. La determinación de este tiempo es muy importante porque se utilizará posteriormente para obtener las isotermas. La figura 3 nos presenta los resultados obtenidos con masa de 2.20 milímetros de diámetro medio a dos concentraciones iniciales de níquel de 1,75 y 5. En la figura 4 se muestra el comportamiento de la remoción de níquel en porcentaje, donde C es la concentración de níquel a las 24 horas. La figura 4A, esta, muestra el comportamiento de remoción de níquel durante todo el experimento. La figura 4B muestra el comportamiento de remoción de níquel en los primeros 30 minutos del experimento. En general, la figura 2 indica claramente que la absorción se puede dividir en dos etapas. Una en la que la tasa de absorción es muy alta, ya que se alcanzó el 70% de saturación de la biomasa en un tiempo de contacto de 15 minutos, seguida de una segunda etapa en una absorción mucho menor. Este comportamiento nos indica que protones por las células de las algas consta de dos procesos: una reacción superficial rápida y una difusión lenta de protones en las células. También tenemos la figura 5, que muestra el efecto del pretratamiento sobre la cinética
cinética de bioabsorción de las algas marinas Sargassum filipendula. Como se muestra, el pretratamiento no influyó en la bioabsorción de níquel, ya que no provocó, como se muestra aquí, no provocó pérdida ni aumento de la capacidad de bioabsorción de la biomasa, y el comportamiento de las soluciones en contacto con la biomasa tratada fue similar a la biomasa sin tratamiento. Aquí podemos ver que no tiene mucho margen de movimiento. Y la 6, la influencia del tamaño del bioabsorbente sobre la bioabsorción de níquel, pues puede evaluarse mediante este gráfico. Y nos muestra un aumento de aproximadamente un 10% en la bioabsorción de níquel con el tamaño de partícula más pequeño. Sin embargo, esta pequeña diferencia no se puede atribuir a la diferencia de partículas, ya que esta variación puede haber sido causada por, no sé, alguna variación experimental o causada principalmente en homogeneidad, ya que está compuesta pues por tal, y como vieron en la representación gráfica de la planta. Y la figura 7 nos muestra los experimentos de cinética de bioabsorción de níquel mediante la biomasa de Sargassum filipendula sin agitación y con agitación, a dos velocidades diferentes de 100 revoluciones por minuto y 200 revoluciones por minuto. Se notó una variación acentuada al inicio de la concentración final de los dos sistemas, pues fue similar, como se puede ver. Esto aparte se verificó que con un aumento de velocidad de agitación de 18 a 420 revoluciones por minuto, la absorción de níquel aumentó de 81 a 86.5%, la difusión de iones de níquel desde la solución a la superficie absorbente y hacia los poros, pues aumentó con el aumento de velocidad de agitación. Por otra parte, la figura 8 nos muestra la influencia del pH en la bioabsorción del níquel por el alga marina Sargassum filipendula. Y establecido pues que los metales pesados se eliminan principalmente mediante el intercambio iónico. Los grupos carboxilo y sulfato se han identificado como los principales sitios secuestradores de metales en las algas. Y como son grupos ácidos, su disponibilidad depende del pH. Así, para verificar la influencia del pH sobre la bioabsorción de níquel, se realizaron pruebas de pH, como podemos ver aquí. Y los resultados, aquí está gráfica. Entonces, aquí en esta misma podemos observar que a un pH de 2 se alcanzó una remoción menor a 10 miligramos y se incrementó 2.5 a 3 y aproximadamente 3 y 3.5 realmente. Desde un pH de 3.5, la bioabsorción se mantuvo constante. Se mantuvo constante hasta un pH de 5.5. Aquí podemos ver. Este comportamiento puede explicarse una vez que un aumento de pH produce una disminución en la concentración de iones de hidrógeno positivos que compite por los sitios de absorción. En consecuencia, un aumento de pH conduce a un aumento de bioabsorción en especies catiónicas como los complejos de níquel. Los valores proporcionan un aumento de eliminación de iones metálicos. También, pues, como había mencionado anteriormente, se utilizaron las isotermas de absorción de níquel pretratados por medio de la isoterma de Langmuir y Freundlich para ajustar los de equilibrio experimental obtenidos a pH de 3.5 y 4, esto a 30 grados centígrados. Los detalles de equilibrio experimental y las isotermas obtenidas por los modelos de Langmuir y Freundlich
se presentan pues aquí en esta figura. Y podemos ver que la que se acomoda un poco más es la del Lengmuir de la experimental. También nos presentan una tabla de los parámetros de Lengmuir y los valores obtenidos que se muestran en esta tabla nos indican que el modelo del Lengmuir dio un mejor ajuste a los datos experimentales que el modelo de Freundlich, ya que el coeficiente de correlación, si se pueden dar cuenta aquí, se acercó más a 1 en el modelo de Lengmuir. Y también, pues, como vimos en la gráfica anterior, pues concuerda. Y la figura 10 nos presenta las isotermas ajustadas por el modelo de Lengmuir a diferentes valores de pH, que van desde 3, 3.5 a 4. Y esto a una temperatura de 30 grados centígrados. Por otra parte tenemos la figura y se obtuvieron pues los datos de equilibrio para la bioabsorción de níquel por el alga Sargassum filipendula a un pH de 3 y una temperatura de 30 grados centígrados, y la curva del modelo de isoterma se ajustó a los datos experimentados obtenidos en la columna dinámica que se muestra pues en esta figura. Las conclusiones. Pues ellos concluyeron de que un tiempo de contacto de 4 horas fue suficiente para que el sistema alcanzara el equilibrio. También concluyeron que la cinética de absorción del níquel por la biomasa Sargassum filipendula se puede dividir en 2 etapas, que como habíamos dicho, una donde se muestra más rápidamente que la otra. El tratamiento de la biomasa no influyó en la bioabsorción de níquel. El tamaño de la partícula de los biosorbentes tampoco influyó en la bioabsorción del níquel. La agitación no influyó en la capacidad de bioabsorción de níquel. Y lo que influyó y se demostró que el pH es muy significativo en el proceso de bioabsorción. La capacidad de bioabsorción de las algas aumenta con el pH. Esto pues ya lo vimos en las gráficas. El modelo de absorción del Lengmuir estuvo de acuerdo con los datos de equilibrio experimental. Y al comparar los experimentos por lotes y de columna, la columna empatada utilizó efectivamente la capacidad de unión de metales de la biomasa en mayor medida que el modo por lotes. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.